Bueno, vamos a continuar con nuestras clases del día de hoy. Les vamos a hablar en esta ponencia de BIRATS por mastografía. Es importante que conozcan las evaluaciones que se hacen mediante este método, porque pues bueno, van a estar ustedes en contacto muy estrecho con las pacientes y en la toma de estos estudios. Entonces, es importante que conozcan los hallazgos que nosotros encontramos cuando interpretamos, cómo los podemos resolver en muchas de estas situaciones. Bueno, el BIRATS es un sistema de informes y registro de datos de estudio por imágenes de la mama. Fue publicada por la Asociación Americana de Radiología. La primera edición salió en 1993 y posteriormente ha habido algunos cambios en las ediciones. Nuestra última edición es la quinta, que hubo algunas modificaciones y es en la cual nos basamos actualmente. ¿Para qué sirve el BIRATS? Pues bueno, propone un método normalizado para informar los estudios por imagen de la mama. Es un instrumento de garantía de calidad, ya que disminuye la discordancia entre la interpretación de imágenes y las recomendaciones que tenemos los radiólogos en las distintas partes del país y del mundo. Los radiólogos y los médicos que derivan a sus pacientes deben de conocerlo, así como sus beneficios y sus limitaciones, ¿no? Porque como cualquier método, pues bueno, no es infalible. Es muy ameno el sistema, muy flexible, entonces, pues bueno, vamos a conocer cada uno de sus puntos. El BIRATS, pues bueno, tiene 3 secciones, la mastografía, ultrasonido y la resonancia magnética. Sin embargo, ahorita en la que nos vamos a enfocar va a ser en la mastografía. Lo primero que vamos a evaluar es el tejido mamario. Tenemos 4 tipos de densidades. La densidad A es la mama que está compuesta por tejido adiposo en su totalidad. Aquí vemos una proyección MLO bilateral, en donde únicamente vemos algunas fibras de tejido glandular. La siguiente densidad es la B, en donde vamos a ver sectores dispersos de densidad fibroglandular, anteriormente conocido como fibroglandular disperso. Aquí en esta proyección medio lateral oblicua, igual vemos esa cantidad hacia las regiones retroareolares de tejido glandular. La siguiente densidad es la densidad de C, que es una densidad heterogénea que puede ocultar algunos nódulos pequeños. Y por último, la densidad tipo D, en donde las mamas son muy densas, lo que disminuye la sensibilidad de la mastografía. Esta también se conoce como extremadamente densa. Posteriormente vamos a evaluar los nódulos. A los nódulos les vamos a evaluar varias categorías, varias características. La primera de ellas, primero para definir la palabra nódulo, son lesiones ocupantes tridimensionales que se observan en 2 proyecciones. Tienen un borde convexo y la densidad central es mayor que la densidad periférica. Dentro de estos, pues bueno, vamos a evaluar la forma, en donde tenemos la forma ovalada, que es una forma ya sea oval, elíptica, u ovoide, que puede tener máximo 2 o 3 ondulaciones. Aquí vemos un nódulo que cumple con esas características. Lo siguiente es una forma redondeada, que como su nombre lo indica, pues bueno, son nódulos esféricos, circulares o globulares, bien delimitaditos, en forma de círculo. Y la tercera forma es la forma irregular. En esta forma, pues bueno, como su nombre lo indica, es un nódulo que no tiene ni forma ovalada ni forma redonda. La siguiente característica que vamos a evaluar en los nódulos es el margen. El margen constituye el límite de la lesión. Junto con la forma, nos permiten predecir si el nódulo tiene características benignas o malignas. Se debe dar prioridad en la descripción de mayor sospecha, siempre en este tipo de categorías BIRATS, ya sea por ultramasto-reso, la categoría de mayor sospecha es la que debe de pesar. Y entonces, pues bueno, el margen es ese, es todo el contorno, el borde anteriormente descrito así, de una lesión. Tenemos el margen circunscrito, en el cual presenta una delimitación nítida y con una transición abrupta con el tejido. Para catalogarlo de esta manera, al menos debemos de ver el 75% del tejido bien delimitado. El siguiente nódulo
el siguiente margen es el margen oscurecido, en donde encontramos aquí un margen oculto tras el tejido glandular adyacente o superpuesto. Y en la condición es que más del 25% del margen debe de ser oculto. Como aquí lo vemos, únicamente delimitamos en estas zonas posteriores y anteriores de la lesión el margen. El siguiente es un margen microlobulado, que como su nombre lo dice, presenta de ciertas ondulaciones que son de ciclo corto y, bueno, normalmente cuando encontramos este hallazgo está asociado a una lesión de sospecha. El margen indefinido, en donde no hay una delimitación nítida del tejido circundante, ya sea en su totalidad o en alguna de las partes de la lesión. Y el margen especulado. Este se refiere a líneas finas que se irradian desde la lesión. O sea, esta es la lesión, es el nódulo. Y vemos estas líneas finitas aquí blancas que se irradian desde el centro hasta la periferia. Estos últimos tres categorías o descriptores se asocian fuertemente con lesiones de sospecha. Claro, cada uno en sus porcentajes, el que más es el especulado. Lo siguiente que le vamos a evaluar a los nódulos, pues bueno, es la densidad. Como saben, la densidad es la atenuación de los rayos X que se observa en el nódulo en relación con la atenuación prevista de un volumen que está en relación con la atenuación del tejido sano, ¿no? Entonces es cómo se va a comportar la lesión que estemos observando, en este caso son los nódulos, con el resto del tejido, ¿no? Para ello tenemos varias densidades. La primera es la densidad de tipo grasa. Normalmente se asocia a lesiones completamente benignas, dentro de ellas quistes con la pared calcificada, como es este ejemplo, amartomas, necrosis grasa. El siguiente tipo de densidad, pues bueno, es el lipodenso. En este es un grado de atenuación menor al tejido fibroglandular que está circundando a esa lesión. El hiperdenso es un nódulo que, como su nombre lo indica, la atenuación es muchísimo mayor a la atenuación del tejido circundante. Este normalmente se asocia a malignidad y tiene un valor predictivo positivo de hasta el 70%. El isodenso, en donde como su nombre lo indica, es el mismo grado de atenuación que el tejido circundante. Tiene un valor predictivo positivo del 22%. La siguiente lesión que vamos a evaluar en el BIRAT son las calcificaciones. Anteriormente teníamos tres rubros, que eran las típicamente benignas, las típicamente malignas y las de morfología intermedia. En esta nueva edición de quinta del BIRATS, pues bueno, ya únicamente o tenemos calcificaciones benignas o tenemos calcificaciones morfológicamente de sospecha. Es decir, o las dejamos en control anual o las mandamos a biopsia. Dentro de las típicamente benignas encontramos las cutáneas, las vasculares, las groseras, las lineales gruesas, redondeadas, anulares, distróficas, las leche de calcio y los hilos de sutura. Estas calcificaciones nos dan un valor predictivo positivo del 0%. O sea, prácticamente al verlas podemos saber que son completamente benignas. Y las de morfología de sospecha, en donde tenemos a las amorfas, a las groseras heterogéneas, finas, pleomorfas y lineales finas o lineales finas ramificadas. Cada una de estas nos va dando un valor predictivo que puede ir desde el 21% hasta el 70%. Vamos a evaluar las calcificaciones, cada una. Las primeras, como las habíamos dicho, eran las cutáneas. Estas contienen un centro radiolúcido y tienen un aspecto patognomónico. Normalmente se encuentran localizadas en el pliegue inframamario, en la región axilar, en la región paraesternal y alrededor de la areola. Estas son patognomónicas, como les dije, generalmente su centro es radiolúcido. Y en este caso, cuando encontramos este tipo de calcificaciones y nos pueden crear un poco de sospecha, pues bueno, lo que hacemos es colocar una marquita y tomar una proyección tangencial. Con eso vamos a corroborar que son calcificaciones que están dentro de la piel. Los siguientes son calcificaciones vasculares. Estas son tractos paralelos o tienen forma tubular o lineal
que tienen una clara relación con los vasos sanguíneos. Como vemos aquí en esta imagen, estamos viendo aquí este tubito o esta imagen serpentiginosa que sigue la disposición anatómica de los vasos. Los siguientes son las calcificaciones groseras o macrocalcificaciones, anteriormente denominadas en palomita de maíz. Estas son calcificaciones voluminosas, normalmente se encuentran en un área o tienen un diámetro mayor de 2 a 3 milímetros y pueden estar asociadas o más frecuentemente asociadas a fibroadenomas en involución. Las calcificaciones lineales gruesas, que están asociadas en la mayoría de las ocasiones a ectasia ductal, pueden formar usos lisos, sólidos o discontinuos. La mayoría tienen un diámetro entre 1 y 5 milímetros y pues bueno, llevan una distribución ductal, como lo vemos aquí. Frecuentemente las vemos en los estudios de mujeres mayores de 60 años. Las calcificaciones redondas, pues bueno, estas son calcificaciones que son difusas y pequeñas, menores de 1 centímetro, y nos habla de que cuando son menores, de 1 milímetro. Cuando hay calcificaciones que son menores de 0.5 milímetros de diámetro, pues bueno, las llamamos puntiformes. Esa es la única diferencia. Es si tenemos menos de 1 milímetro, redondeadas. Si son menos de 0.5, se llaman puntiformes. Estas calcificaciones normalmente tienen su origen en los acinos mamarios. Entonces, pues bueno, en el caso de que llegáramos a encontrar, generalmente estas calcificaciones se ven cada año, o sea, se dejan en un control anual, porque son típicamente benignas. Sin embargo, en el caso de que llegáramos a encontrar este tipo de calcificaciones, ya sea puntiformes o redondas, en grupos, en acúmulos, pues bueno, ya veremos que podríamos dejarlas, en este caso sí ser un poquito más flexibles y dejarlas en un control semestral. Las siguientes calcificaciones son las anulares. Estas tienen el aspecto de un depósito de calcio sobre la superficie de una esfera. Si nos damos cuenta, pues bueno, tienen este centro radiolúcido. Los hilos de sutura son normalmente depósitos cálcicos que se depositan dentro de estos hilos. Pueden ser en forma de espiral, pueden ser lineales, incluso en algunos estudios podemos verla con estas formas típicas como nuditos. Las calcificaciones distróficas suelen ser secundarias a radioterapia, traumatismos o a intervenciones quirúrgicas. Tienen una forma irregular con un centro radiolúcido y normalmente son mayores a 1 milímetro. Esto es muy importante porque son calcificaciones que cuando empiezan al principio de su formación, pues bueno, pueden llegar a crear duda. Entonces es importante tener los antecedentes del paciente, ¿no? Todos estos que les comenté, traumatismos, cirugías, que es lo más importante, y la radioterapia. Las calcificaciones en leche cálcica, pues bueno, estos son sedimentos de calcio en macro y microquistes, por lo generalmente se encuentran agrupadas y tienen, en función de la proyección que se tome, pues bueno, tienen diferentes formas y van cambiando. Generalmente en las proyecciones se las vemos redondas y en ocasiones borrosas, pero en las laterales o en las proyecciones medio lateral o oblicuas se ven semilunares o curvilíneas, ¿no? Esto es lo que nos da a veces el diagnóstico, porque hacen depósitos que anteriormente se denominaban como en taza de té. Ahora bien, entrando ya al grupo de calcificaciones de morfología sospechosa, pues bueno, tenemos las calcificaciones amorfas. Estas son calcificaciones pequeñas y borrosas que no es posible definir la forma. Si se dan cuenta, tienen diferentes tipos de densidades. Cuando encontramos este tipo de calcificaciones, pues bueno, asignamos una categoría generalmente 4B, un BIRATS 4B, y damos un valor predictivo positivo del 20%. En cuanto a las calcificaciones groseras heterogéneas, pues bueno, estas son más evidentes, son más irregulares, miden entre 0.5 y 1 milímetro, tienden a coalescer, a juntarse, a formar acúmulos,
Y pues bueno, ¿qué las hace de diferentes de las calcificaciones distróficas? Pues bueno, que estas son mucho más pequeñas. Se asocian a malignidad, pero también podemos llegarlas a encontrar en lesiones benignas como los fibroadenomas calcificados, ¿no? Cuando en un inicio se empiezan a calcificar. Su valor predictivo positivo es del 15%. Las siguientes calcificaciones son las calcificaciones finas pleomórficas. Estas suelen ser más evidentes que las amorfas y presentan formas más reconocibles. Son calcificaciones normalmente irregulares que se diferencian de las lineales y las lineales finas ramificadas porque no tienen esas partículas finas, ¿no? Entonces, si vemos, bueno, aquí también son muy evidentes por el tipo de distribución que tienen. Normalmente miden 0.5 milímetros o más de 0.5 milímetros y se asocia a una categoría BIRADS 4B. El valor predictivo positivo es de hasta el 29%. Las siguientes son las calcificaciones lineales finas o lineales finas ramificadas. En estas son delgadas calcificaciones irregulares, lineales, con un calibre menor de 0.5. Generalmente las encontramos así, discontinuas, y se van ramificando a lo largo de toda la anatomía mamaria, ¿no? Lo que nos indica que están pues dentro del ducto. Estas tienen un valor predictivo positivo más alto, del 70%, y cuando encontramos este tipo de calcificaciones, pues bueno, las catalogamos con una categoría BIRADS 4C. Lo siguiente a evaluar en las calcificaciones es el tipo de distribución que presentan. La primera distribución es la distribución difusa, anteriormente conocido como dispersa. Como su nombre lo indica, están difusas o dispersas en toda la mama. Normalmente son calcificaciones puntiformes o incluso también las amorfas pueden llegar a tener este tipo de distribución. Y el valor predictivo positivo para estas calcificaciones es del 0%. Para esta distribución de calcificaciones es del 0%. Las siguientes distribución que presentamos es la distribución regional. En esta tenemos un valor predictivo positivo del 26%. Son calcificaciones numerosas que ocupan una porción importante del tejido mamario, más allá de 2 centímetros, ¿no? Aproximadamente. No representan una distribución ductal. Lo siguiente es la distribución agrupada. En estas tipo de distribuciones, pues bueno, encontramos calcificaciones en acúmulos, son acúmulos escasos, en una porción pequeña de la mama. Podemos encontrar 5 calcificaciones en 1 centímetro o más de 5 calcificaciones en 2 centímetros. Ese es como los podemos encontrar. Anteriormente se denominaban distribución en cúmulos. El siguiente tipo de distribución es la distribución lineal, como su nombre lo indica, están dispuestas en línea, tienen más alta sospecha de malignidad, ya que se encuentran depositados dentro de un ducto, ¿no? Vemos claramente la distribución que sigue una línea, entonces estas nos aportan un valor predictivo positivo de hasta el 60%, y un BIRADS, cuando encontramos este tipo de distribución, asignamos una categoría BIRADS 4C. Y la última tipo de distribución, que es la distribución segmentaria, este es pues una distribución preocupante porque pueden representar depósitos que pues normalmente se encuentran ubicados dentro de los conductos o dentro de sus ramas. Normalmente puede ser un hallazgo de un carcinoma multifocal y ocupa pues una sección extensa, ¿no? De la mama, de un lóbulo, o sea, es un sector grande de la anatomía mamaria. Tienen un valor predictivo positivo del 62% y se asigna a la categoría BIRADS 4C. Normalmente tienen una distribución que va dirigida hacia el pezón. En cuanto a los hallazgos asociados que podemos tener junto con estos hallazgos que comentamos, pues bueno, uno de los primeros es la distorsión de la arquitectura. En esta el parénquima mamario está distorsionado, pero no se distingue como tal un nódulo. Son delgadas líneas rectas o espiculaciones que se irradian desde un punto y retracción, distorsión o rectificación del borde anterior o posterior del mismo parénquima mamario.
Suelen acompañarse o pueden acompañarse de asimetrías o de microcalcificaciones. Y pues bueno, cuando encontramos estos hallazgos pueden ser muy sugerentes de cáncer o de una cicatriz radial, pero siempre pues bueno, vamos a requerir de una biopsia para confirmarlo. Aquí tenemos unos ejemplos en donde vemos estos dos primeros, una mastografía digitalizada, en donde vemos esas irradiaciones que salen del tejido mamario desde su borde anterior y hasta el posterior y que van teniendo esa retracción del mismo tejido. Las distorsiones de la arquitectura, pues bueno, mediante tomosíntesis, la verdad es que son mejor evaluadas y podemos definir hasta dónde llega esa retracción. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una cicatriz radial comprobada por patología en un estudio de tomosíntesis. Vean cómo esas líneas se irradian perfectamente desde la zona central hasta la periferia y bueno, van condicionando tracción del tejido. El siguiente hallazgo que tenemos son las asimetrías. Las asimetrías son depósitos unilaterales de tejido fibroglandular que no constituyen un nódulo. Tienen un borde cóncavo y están intercalados con grasa. Tenemos 4 diferentes tipos de asimetría que a continuación los vamos a desglosar. El primero es la asimetría. Únicamente se denomina así. Son lesiones con borde cóncavo, son sectores de tejido fibroglandular denso en una sola proyección. Únicamente los vemos en una proyección. En este estudio tenemos unas proyecciones medio lateral oblicuas y cefalocaudales, en donde vemos hacia los cuadrantes superiores este islote de tejido glandular. Sin embargo, en el cambio de proyección ya no vemos esa agrupación del tejido. Más del 80% se debe a superposición de estructuras anatómicas normales, ¿no? La siguiente es una asimetría focal. En esta la cantidad es una cantidad comparativamente pequeña de tejido fibroglandular, ya sea muy denso, ocupa una porción limitada solamente de la mama. En este estudio de proyección MLO y CC, vemos hacia los cuadrantes superiores y externos esta imagen que no presenta borde, que al cambio de proyección persiste, o sea, esa es como tal la definición de una asimetría focal. Vamos a ver ese tejido glandular que va a persistir en ambas proyecciones. Sin embargo, pues bueno, como vemos aquí, tiene como algunos cambios en la morfología y en la densidad. Normalmente este tipo de asimetrías, pues bueno, se les hace una evaluación ya sea con proyecciones laterales, con conos de compresión, ultrasonido, incluso con una tomosíntesis. Lo siguiente es una asimetría global. Esta es una gran cantidad de tejido que ocupa al menos un cuadrante. Normalmente no van asociadas con ninguna otro hallazgo, llámese distorsión de la arquitectura, microcalcificaciones ni nódulo, ¿no? Entonces aquí vemos en proyección MLO y en proyección CC en la mama izquierda una mayor cantidad de tejido que abarca más de 2 cuadrantes de la mama izquierda. Dependiendo de si son palpables o no son palpables, son en el tipo de seguimiento que se les va a dejar. Y bueno, si tenemos estudios comparativos, sin problema podríamos dejar en un control con BIRATS2. Sin embargo, otra situación en la que podríamos dejar en BIRATS2 es que la paciente no tenga ninguna zona palpable. Y pues bueno, si hay algún otro hallazgo como palpable o algo que nos llame la atención, pues bueno, lo indicado es pasarla al ultrasonido para ya darle una categoría definitiva. Y la cuarto tipo de asimetría, que es la asimetría en desarrollo, pues bueno, para esta debemos de tener estudios anteriores, ¿no? Son asimetrías focales que son nuevas o que se hacen más grandes, más densas, más extensas, más evidentes que en los estudios anteriores. El 15% de estas están asociadas a lesiones malignas como carcinomas invasores, carcinomas ductales in situ e incluso ambos. Aquí vemos un estudio de una paciente. La paciente acudió en el 2018 y pues bueno, vemos esta asimetría que, bueno, si nos fijamos deja ver un poco de contenido graso, se asocia a calcificaciones gruesas, pero bueno, no hay ningún otro hallazgo de sospecha. La paciente acude nuevamente hasta el 2020 y si nos damos cuenta aquí ya vemos una mayor extensión de la simetría, es una simetría ya que tiene más densidad y en esta parte vemos calcificaciones puntiformes de baja densidad.
El siguiente estudio también es un ejemplo, proyecciones MLO-ICC 2019 y 2021, en donde vemos una asimetría en cuadrantes inferiores internos de la mama izquierda. En estas proyecciones, pues bueno, ya vemos que la asimetría se volvió más densa y tiene retracción del tejido. Aparte que, bueno, está asociada a un ganglio con aumento de la densidad. Entonces, recordando, las asimetrías tenemos 4 tipos. Son la asimetría por sí sola, asimetría global, focal y la asimetría en desarrollo. La asimetría es aquella que vamos a ver solamente en una proyección. El resto de las asimetrías las tenemos que ver en 2 proyecciones. Tienen un borde cóncavo y normalmente pueden ir intercalados de grasa. El siguiente hallazgo que tenemos o que hay evaluación es el ganglio linfático intramamario. Es importante conocer las características porque muchas veces lo confunden con lesiones de sospecha o con nódulos y mandan a las pacientes por este tipo de hallazgos a estudios complementarios, pues lo que condiciona estrés y ansiedad en nuestras pacientes. Son estructuras reniformes, circunscritas, que tienen un hilio graso, ¿no? Pueden ser redondas, pueden tener esa forma de frijolito, pero bueno, siempre van a estar acompañadas de un centro radiolúcido y normalmente se encuentran adyacentes a las estructuras vasculares. Son menores de 1 centímetro. La localización más frecuente es hacia el cuadrante superior externo y hacia la prolongación axilar. Sin embargo, los podemos tener en otras localizaciones de la mama. Una lesión cutánea, pues bueno, siempre tenemos que señalarlas con un marcador radiopaco, ya sea que cuenten con un balín, con un moñito, con un círculo, o sea, sí es importante que se marque, porque si no tuviéramos esa referencia de que se encuentra en la piel, pues bueno, podríamos confundirlo con un nódulo e incluso causarle esa ansiedad a la paciente de tenerla que pasar a un estudio complementario. Siempre se deben de describir en el informe, ¿no? Para que no quepa la menor duda de que es una lesión cutánea. Como característica, pues bueno, podemos ver esas lesiones bien delimitadas y en la parte central, pues verlas con densidad radiolúcida. El siguiente hallazgo es el conducto solitario dilatado, que normalmente son estructuras tubulares, ya sea ramificadas, unilaterales, y generalmente se asocian a carcinoma ductal no calcificado. Ante un hallazgo, aunque sea el único y la mama sea como este tipo de ejemplo, que es una mama grasa, pues bueno, estamos obligados a pasar a la paciente a un estudio complementario. Tienen un valor predictivo positivo de más del 2%. Los hallazgos asociados, pues bueno, los hallazgos asociados se describen con el fin de caracterizar más detalladamente ya sea los nódulos, las asimetrías y las calcificaciones, o para denominar los hallazgos cuando no se observa ninguna otra alteración. Dentro de los hallazgos asociados, pues bueno, tenemos la retracción cutánea del pezón, el engrosamiento cutáneo, el engrosamiento trabecular, los ganglios axilares, la distorsión de la arquitectura y las calcificaciones. Vamos a ver primero la retracción cutánea. Es que la piel presenta una tracción anormal, ¿no? La retracción del pezón, pues bueno, consiste en el hundimiento, la tracción del pezón hacia atrás. Es importante no confundir con la inversión del pezón. Y también para esto es importante cuando tenemos a la paciente enfrente preguntarle cuánto tiempo lleva con este tipo de hallazgo. El engrosamiento cutáneo y el trabecular. El cutáneo, pues bueno, puede ser focal o puede ser difuso, como en este caso, que es esta línea periférica más densa que vemos en la mastografía. Puede ser es mayor de 2 milímetros, sin embargo hay que considerar que cuando es focal y está cercano a la areola, podemos tener hasta un grosor normal de 3 a 4 milímetros. Y bueno, también el engrosamiento trabecular, que es un aumento del grosor de los tabiques fibrosos de la mama. Lo vemos así, como en esta mastografía en MLOCC del lado derecho, con ese aumento de la densidad y aumento del tejido fibroglandular. Las adenopatías axilares, pues bueno, si se hallan solitaria, tenemos que investigar, ¿no?
Generalmente, cuando las adenopatías se encuentran bilaterales, pues bueno, pueden estar asociadas a muchas causas sistémicas como pacientes con artritis reumatoide, ciertos tratamientos para la diabetes, para la hipertensión, pacientes con procesos pulmonares crónicos, pacientes con enfermedades de tipo de alergias, ¿no? Entonces, las pacientes pueden llegar a presentar ese aumento de la densidad o incluso aumento del tamaño de los ganglios cuando son bilaterales. Cuando el ganglio únicamente es unilateral, o sea, lo encontramos en una sola región axilar, pues bueno, sí estamos indicados a mandar biopsia, ¿no? Si no hay ningún otro hallazgo. Ocasionalmente podemos encontrar adenopatías que están asociadas a calcificaciones, que bueno, esto también puede ser por muchísimas situaciones, ¿no? Pacientes que tienen tatuajes cerca de la axila, en la región de la escápula, en la línea media axilar o incluso en la mama de ese mismo lado, pues bueno, anteriormente esos pigmentos eran jalados hacia los ganglios. Algunos otros tratamientos que anteriormente se daban para la artritis también pueden condicionar que los ganglios los encontremos así. Pero bueno, ante un hallazgo como este, siempre es obligatorio pasar a la paciente y hacer un interrogatorio un poquito más dirigido. En cuanto a la distorsión de la arquitectura y las calcificaciones, pues bueno, como ya lo habíamos visto, son distorsiones del tejido con retracción y bueno, puede estar asociados los dos y como en este caso, pueden estar asociados con un nódulo, ¿no? Y con retracción también del pezón. Entonces, pues es importante evaluar cada uno por separado. En cuanto a la ubicación que vamos a tener de la lesión, pues bueno, sí es importante que nos ubiquemos en los estudios mastográficos. Tenemos siempre, siempre, siempre que especificar la lateralidad, el cuadrante, la posición horaria. En cuanto a la profundidad, pues bueno, los dividimos en tercio anterior, medio, posterior y siempre es obligatorio ver la distancia que tienen de la lesión al pezón. Entonces, en las proyecciones convencionales, en la mastografía MLO y en la CC, trazamos una línea imaginaria que va del pezón hacia la parte posterior. Igualmente aquí, en la proyección MLO, todo lo que esté por arriba son cuadrantes superiores, todo lo que esté por abajo son cuadrantes inferiores. En la proyección CC, lo que esté por arriba de la línea son cuadrantes externos y lo que esté por debajo son cuadrantes internos. Entonces, eso es muy importante para poder ustedes como técnicos, pues bueno, ayudar a la interpretación con el médico radiólogo y a la comunicación, ¿no? En caso de que hayan encontrado algo o le hayan palpado algo. En cuanto a dividirlo por profundidad, pues bueno, la verdad es que esto es muy subjetivo, pero es importante para poder delimitar. Generalmente las lesiones que están en el tercio posterior, pues bueno, tienen un mayor riesgo de sospecha. Y bueno, en cuanto a la distancia con el pezón y cómo lo dividimos, mama derecha, mama izquierda, pues bueno, imaginémonos un reloj y también es lo más indicado, irlo marcando por horas. En cuanto a la clasificación BIRATS, pues bueno, también es importante que lo conozcan. Tenemos dos tipos de evaluaciones. La evaluación incompleta, que solamente incluye al BIRAT 0, y la evaluación definitiva, que va desde el BIRAT 1 hasta el BIRAT 6. Estas son las categorías BIRATS. La 0 es un estudio incompleto. No, es importante que le hagamos ver al paciente, porque bueno, muchas veces tienen esa pregunta con ustedes. No es un estudio que esté mal tomado, ¿no? Sino que es un estudio que ya sea que el médico radiólogo necesite un complemento, llámese ultrasonido o alguna proyección mastográfica o algún otro tipo de método como la tomosíntesis, o que requiramos de que lleve los estudios anteriores para poder comparar, no sé, en el caso de las asimetrías o de las asimetrías focales, de las asimetrías globales, ¿no? Para ver si esa paciente ya tenía una lesión. Se recomienda en estos casos una nueva cita para efectuar esos estudios complementarios o para complementar con sus estudios anteriores. Y no tiene ninguna probabilidad de malignidad en el BIRAT. Sin embargo, sí han tenido, en otros artículos, tienen un valor predictivo positivo de hasta el 13%. La siguiente categoría es el resultado negativo. Esta no encontramos ningún hallazgo, ¿no? La mama está completamente limpia. Sugerimos un tamizaje mamográfico de rutina y también una probabilidad de malignidad del 0%. La categoría 2 es el hallazgo típicamente benigno.
La recomendación en este tipo de categoría, pues bueno, igual es una mastografía de rutina y también tenemos una probabilidad de malignidad del 0%. Ya en cuanto a la categoría 3, que son hallazgos probablemente benigna, en este recomendamos un seguimiento a corto plazo, cada 6 meses, para evaluar el hallazgo, por ejemplo, en una simetría focal, ¿no? Para evaluar cómo se va comportando ese hallazgo. Si después de 2 años de seguimiento el hallazgo está estable, pues bueno, ya continuamos con el tamizaje de rutina. Tiene una probabilidad de hasta menos del 2% de que sea maligno. Las siguientes categorías, 4 y 5, pues bueno, son categorías que ya ameritan hallazgo, bueno, estudio histopatológico. Dentro de la categoría 4 tenemos 3 subcategorías, ¿no? Esto únicamente para darle la probabilidad de malignidad que van a presentar cada una. La 4B es una escasa presunción, la 4A es una escasa presunción, la 4B una presunción moderada y la 4C una gran presunción, ¿no? Y aquí vamos viendo los porcentajes muy amplios para esta categoría que van desde el 2 hasta menos del 95%. La categoría BIRAT 5, pues bueno, prácticamente estamos asegurando hasta en un 95% de que los hallazgos que estamos observando por mastografía son muy sugerentes de malignidad. Y la categoría BIRAT 6, que es un diagnóstico maligno ya confirmado mediante biopsia, en este ya no aplica la probabilidad de malignidad y la recomendación, pues bueno, es dependiendo del tratamiento de acuerdo al tipo de cáncer, ya sea resección quirúrgica o tratamientos con quimioterapia, pero bueno, eso ya es eh, cuestión médica. En cuanto al algoritmo de vigilancia mamográfica, si tenemos una mamografía de tamizaje categorizada como BIRAT 0, pues bueno. Bueno, si tenemos tenemos dos opciones y luego muchas veces vamos a ver que hay mastografías de tamizaje donde damos un 3. No, no deberíamos de asignar una categoría 3, siempre deberíamos de asignar una categoría 0, ¿no? Si hay un hallazgo como por ejemplo una simetría focal, lo indicado es mandar a esa paciente a otro tipo de estudios. En una mamografía de diagnóstico categoría 3, pues bueno, el seguimiento, como comentamos, es un seguimiento unilateral, es decir, del lado donde encontramos el hallazgo cada 6 meses. Después de los primeros 6 meses desde la primera mastografía de tamizaje, si la lesión aumenta de tamaño, pues bueno, ya se dará una categoría BIRATS 4 o 5, dependiendo de los demás hallazgos. Y posteriormente, si esa lesión está estable y no hay hallazgos nuevos, continuamos con el BIRATS 3. Nuevamente sugerimos una mastografía bilateral en 6 meses. A los 12 meses después de la primera mastografía de tamizaje, pues bueno, igual vamos viendo si la lesión aumenta o si la lesión está estable. Si está estable, pues bueno, ya no hay hallazgos más allá de los que encontramos la primera vez. La mastografía ya puede haber un cambio a BIRATS 2 y seguir con una mastografía anual de seguimiento. A veces algunos médicos prefieren tener un seguimiento de hasta 3 años, pero pues bueno, ya esto es opcional. Y bueno, en todo caso, si la lesión llegara a tener algún cambio de tamaño, densidad o algo, lo indicado es realizarle la biopsia. Y bueno, pues les damos las gracias. Dejo mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y nuestro equipo de técnicas de FUCAM.